Hablábamos el día anterior con un buen amigo arrocero de Yopal y nos contaba la sorpresa que se llevó en una de las estaciones de servicio cuando fue a comprar el ACPM para las máquinas que necesitan para segar el arroz y sacarlo para los molinos. Digo, Rubén Darío, imagínese, ayer fui y compré las 3 canecas de ACPM, bueno, ya sabía el precio, pero hoy fuimos a comprarlas de ayer a hoy. Las 3 canecas nos salieron por 352.000 pesos más, 114.000 pesos más cada caneca. Una situación muy preocupante que, como lo hemos venido refiriendo, eso obedece a una medida unilateral que tomó el ministro de Hacienda para incrementar el precio del combustible que mueve la carga de todo el país. Está demostrado que el 100%, dicen las cifras que es el 97%, yo digo que el 100% de la carga se mueve a través de tractomulas impulsadas por el ACPM. Pero a esta crítica, a esta situación, también se le da el tema de los buses, el bus de transporte público, el Libertadores, la Sugamuxi, que va hacia determinados sitios. A Bogotá usted sale y coge un bus, ahorita no sé cuánto esté el tiquete, pero seguramente dentro de unos días va a crecer el precio. Y en últimas, el consumidor final es el que paga los platos rotos de todas estas medidas que está adoptando el gobierno. Sobre este tema en Santander ya empezaron los bloqueos, sobre este tema en Antioquia ya hay inquietudes, ya en todo el país se empieza a organizar el transporte de carga para manifestaciones y movilizaciones que seguramente pondrán en crítica situación el gobierno ante la inmovilidad de carga que se dé en todo el territorio colombiano. ¿Qué dice en ese sentido de lo que está, por ejemplo, pasando en Santander? ¿Qué se dice? Y Petro, con sus ínfulas de dictador y de que es el amo todopoderoso y dueño de Colombia, subió el galón de combustible del diésel, ¿sí? En casi 2.000 pesos, en algunas zonas del país incluso más, pero digamos, hablemos en general de 2.000 pesos. Pues bien, esto ha generado un paro, aunque algunos consideran que hasta ahora son las primeras de cambio del paro, pero ya se nota lo que ocurrió en Santander del Sur de la paralización de los transportistas, los transportadores de carga en varios puntos del departamento, pues ha paralizado prácticamente a esta zona centro-oriental de Colombia. ¿Por qué? Porque están cansados los transportadores, con toda razón, de un aumento de 2.000 pesos por galón, y hay recorridos de 600, 700, 800 kilómetros, por ejemplo. Calcule usted lo que se demora y paga en combustible, en desgaste del vehículo, de llantas, de la maquinaria, de los riesgos en carretera, alguien que vaya de Buenaventura a Medellín, por ejemplo, o de Buenaventura a Bogotá, o de Cartagena a Cali, qué sé yo. Bueno, miren el mapa. Miro el video después de mi intervención de esa nota del canal Caracol Televisión, habla por sí solo de lo que ha pasado en Santander. Ahí está el mapa donde se conoce claramente los puntos que fueron bloqueados por los transportadores en esta zona, y esto podría generar una reacción en cadena en muchas otras ciudades del país por el descontento de los transportadores, y justamente porque las vías además están en pésimo estado. Las vías en Colombia son un desastre. Entonces uno dice, ¿cómo entender a este país manejado por este socialista mentiroso, exterrorista? No lo sé si aún lo sigue haciendo, porque es que el terrorismo no solo se hace con un fusil en la mano o una pistola o poniendo una bomba, también se hace con medidas absolutamente que envilecen a la humanidad y al pueblo, como las que toma Petro contra los colombianos. ¿Cómo entender que a Duque le hacían paros y protestas sociales y estallidos, como el del 2021, donde quemaron Cali, Medellín, Bogotá,
los terroristas de la primera línea que Petro tanto defiende, a quienes les paga $1 millón y a quienes tiene en el gobierno, como el que llaman el tuerto Cela, el que está en el Ministerio de la Igualdad, o el ministro de Educación actualmente, por ejemplo, o no Petro, o el ministro del Transporte, o no Petro, de Minas también, un poco, o el embajador en México, todos esos, porque Duque pedía una reforma tributaria y le hacían a Duque todas las paros habidos y por haber, e incendiaban el país. Y este tipo, Petro, que tiene al país humillado económicamente, ahí sí con los colombianos están contentos, ¿no? O digamos, los que están todavía recibiendo las migajas y las limosnas de Petro, porque a eso lleva el socialismo, a que la gente viva de las migajas y las limosnas y las mantengan calladas con las boronas que se caen de la mesa, mientras los ricachones como Petro se enriquecen más y viven más a costillas de nosotros. Veamos este video de ese paro de transportistas que podría desembocar en un paro mayor a nivel nacional y ahí sí, como se dice, paralizar totalmente a Colombia por culpa de Gustavo Petro y sus mentiras y cómo le mete la mano al bolsillo de una forma terrorista a los colombianos. 7 de la noche, a esta hora se registran varios bloqueos en Santander de transportadores que protestan por el alza en la CPM. Natalia Ayala, ¿cuál es la situación? Daniela, buenas noches. Mire, son 3 puntos de Santander los que tienen bloqueos: en el Socorro, que es la vía que comunica hacia Bogotá, en la Lizama, que lleva hacia Barrancabermeja y la vía Panamericana, y aquí donde nos encontramos, en el sector de Vijagual, que lleva hacia la costa atlántica. Aquí es donde se han registrado los mayores problemas porque, mire, este bloqueo ya completa 7 horas, largas filas, 5 kilómetros de vehículos que intentan desplazarse entre estos dos municipios. Ustedes pueden ver a esta hora el panorama, carros al lado y lado de la vía. Han dicho los transportadores que las protestas se van a mantener desde hoy y en forma indefinida porque están gravemente afectados por el alza de la CPM. Alzar el combustible es un golpe a todo Colombia. ¿Por qué? Porque la mayoría de la canasta familiar se traslada en tractocamiones de los puertos a los centros de acopio a todas las ciudades. Nos tocó salir a protestar y por la decisión que tomó el gobierno. Él dijo que iba a subir y lo subió. Nos llevó a esto. Los más afectados son las personas que se movilizan entre la costa atlántica y Bucaramanga porque han debido bajarse de los buses, caminar varios kilómetros para intentar llegar hacia la ciudad.